Buenas tardes, Andrés. Eh, Gracias por aceptar la invitación para hablar un poco de la historia de Polonia, de la historia reciente. En este caso, y ya para ir dando comienzo al cuarto ciclo de charlas del Círculo Cultural Polonés, consultarte qué fue la masacre de Katyn y en qué contexto histórico es que ocurrió. Buenas tardes, un gusto. Bueno, hay que ir un poquito antes en el tiempo y todos sabemos que el 1 de septiembre del año 39 Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Lo que es menos conocido es que el 17 de septiembre de ese mismo año la Unión Soviética también invade Polonia. Y la Unión Soviética toma una enorme cantidad de prisioneros de guerra. Y esos prisioneros son, dependiendo sobre todo del rango y la educación, son llevados a distintos lugares. Algunos a campos de trabajo forzados en Siberia y un grupo de oficiales, sobre todo oficiales eh, del ejército profesionales, oficiales que tuvieran apellidos aristocráticos y oficiales que tenían estudios universitarios. Digamos, la élite cultural polaca los separan y Stalin va a ordenar su asesinato. Entonces, las principales víctimas de este hecho fueron los intelectuales polacos, por lo que comentás, la élite de los Casi prisioneros. todos eran intelectuales polacos, Claro. miembros de Eh, la aristocracia, gente que, sobre todo muchos oficiales de reserva que tenían título universitario. ¿Y por qué crees que fueron seleccionados especialmente estas personas? Porque Stalin pensaba, su idea era, bueno, dominar Polonia y pensaba que esas personas nunca aceptarían esa dominación y que nunca se sovietizarían. O sea, eran caldo de cultivo para futuras insurrecciones. Entonces decidió acabar con ellos. ¿Y cómo es que se intenta cubrir esta masacre de parte de la Unión Soviética? Sí, se intenta cubrir de la siguiente manera. Lo que pasa es que sucede algo que Stalin no tenía previsto, que Hitler lo traiciona y mediante la Operación Barbarossa invade la Unión Soviética. ¿Qué es lo que hace? Él fusila a todos estos oficiales y directamente se pierde el rastro de ellos. Y no hay ninguna novedad, nada. Y no lo hubiese si no hubiese sido por el hecho de que Hitler invadió la Unión Soviética y por casualidad se descubren estas fosas. Interesante lo que comentás. Quisiera consultarte acerca de la versión oficial de la Unión Soviética, cómo es que se construye y qué mecanismos de desinformación fueron utilizados para sostener eh, esta versión. Sí, cómo no. Es algo que, bueno, y a mí me afectó personalmente porque el primer oficial polaco asesinado en Katyn fue mi tío abuelo, el capitán Jerzy Pechowiec. ¿Qué es lo que sucedió? Una vez que Hitler traiciona a Stalin y comienza la invasión a la Unión Soviética, el avance es increíblemente veloz, pero es una cosa realmente increíble lo rápido que avanzan las tropas eh, alemanas. Lo que pasa es que antes Stalin había ejecutado a una gran cantidad de oficiales de carrera de su ejército porque tenía miedo de que esto los traicionen. Entonces, el ejército soviético pasa a ser una masa enorme de soldados sin oficiales que lo conduzcan. Como los alemanes avanzan en forma espectacularmente rápida, Stalin se empieza a preocupar
y decide liberar a todos los polacos que están en distintos campos de concentración en Siberia. Bueno, y estos oficiales son liberados y digamos, el jefe de esa unidad, el general Andes, empieza a preguntar por los oficiales que faltan. Y a eso Stalin dice que seguramente se escaparon. Y Anders le pregunta, ¿pero dónde se podían haber escapado? Y Stalin le contesta que a Manchuria. Y, bueno, después los alemanes invaden y toman posesión de estas tierras y, bueno, descubren las fosas. Después de la guerra, es más, durante la guerra ninguna superpotencia quiere confrontarse con Stalin, porque Stalin tiene algo que nadie puede ofrecer. Stalin ofrece millones y millones de soldados que mueren sin que nadie pregunte por ellos. Entonces, realmente es pocas veces en la historia pasó de que un jefe de Estado no se preocupe en lo más mínimo por las personas que van a morir de su país. Entonces, digamos, en un cálculo muy frío, tanto Estados Unidos como Inglaterra dicen, bueno, no vamos a arriesgar nuestra buena relación con Stalin, que nos ofrece por nada millones de hombres dispuestos a morir por unos 22.000 oficiales polacos. Y con este comentario me haces el pie a la siguiente pregunta, que era, ¿por qué crees que existió controversia durante muchos años acerca de los autores de esta masacre? ¿Pensás que es justamente por esta característica que tenía y sigue teniendo la Unión Soviética, hoy Rusia, de poseer una enorme cantidad de soldados? Claro, o sea, ni durante la guerra, ni después de la guerra, las superpotencias querían enfrentarse con la Unión Soviética. Digamos, era un precio bastante bajo tener millones y millones de hombres que mueran sin problemas a cambio de 22.000 oficiales polacos. Y la propaganda soviética realmente es fabulosa, es realmente fabulosa. Y los soviéticos hicieron además algunas cosas que ayudaron a esto. Por ejemplo, para matar a los oficiales polacos usaron una pistola alemana y munición alemana, de manera que si alguien descubriese estas fosas, echarle la culpa a los alemanes. Eso se sabía. Mi tío, o sea, el hijo de mi tío abuelo, nunca tuvo dudas de que lo habían asesinado los soviéticos, pero obviamente no lo podía decir. No lo podía decir porque, bueno, iba a tener serios problemas. Y los serios problemas podían ser que te deportaran a vos y a tu familia a Siberia. Así que la gente lo sabía, pero casi nadie se atrevía a decir absolutamente nada. ¿Y cuál fue la reacción de la comunidad internacional cuando se descubren las fosas comunes en 1943? Casi nula. La comunidad internacional no dice nada y justamente por eso, porque prefiere seguir usando los soldados soviéticos como de cañón. Es más, hay muchos historiadores que dicen que el presidente de Estados Unidos estaba perfectamente al tanto de lo que había pasado, pero bueno, no dijo nada justamente por un pragmatismo de seguir usando a los soldados soviéticos para vencer a los nazis. ¿Y existieron presiones políticas o diplomáticas para silenciar esta masacre? No, porque básicamente Polonia fue un país satélite de la Unión Soviética, así que los gobiernos polacos no lo hicieron. Sí lo hizo el gobierno polaco en el exilio,
pero bueno, no tenía ninguna capacidad de negociación o de, digamos, ejercer algún tipo de fuerza. Y bueno, las colectividades polacas fuera de Polonia, por ejemplo, en Argentina, eh, siempre conmemorábamos la masacre de Katyn. Es más, incluso la Unión de los Polacos en Argentina en los años 70 sacó postales sobre la masacre de Katyn, pero bueno, no tuvieron mucha repercusión a nivel internacional. ¿Y qué impacto tuvo y tiene hasta el día de hoy esta masacre en la relación entre Polonia y aquella Unión Soviética, hoy Rusia? Bueno, digamos, es un punto de dolor muy fuerte. En 1990, la Unión Soviética entrega todos los documentos desclasificados sobre la masacre de Katyn y está la orden que está firmada por Stalin donde ordena ejecutar a estos prisioneros. O sea, entregaron al menos parte de la documentación. Eso fue, digamos, un gran alivio para las personas que, digamos, para los familiares, que realmente supieron que sus parientes habían muerto en ese lugar. Después, hasta cerca de la invasión rusa a Ucrania, el mismo Putin fue más de una vez a Katyn a rendir homenaje a las víctimas, pero él siempre decía en esos homenajes que, bueno, hay que cerrar esta página de la historia, o sea, fue una masacre y, bueno, no había una disculpa formal. Ahora, yo leo en muchos medios que se está volviendo a negar la masacre de Katyn. O sea, creo que la idea, las autoridades de la Unión Soviética es volver a negarla, por más que el mismísimo Putin fue a rendir homenaje a estos oficiales polacos asesinados en ese lugar. Que también me Y gustaría agregar que no solamente eran polacos, entre las víctimas también había rusos que simplemente pensaban en forma distinta a Stalin y por eso Stalin los mandó a asesinar. quería consultarte, aprovechando, bueno, tu vínculo directo con familiares, ¿qué consecuencia tuvo para las familias de las víctimas esta masacre? Fueron dramáticas. Yo conocí al hijo de mi tío abuelo y creo que él realmente cuando yo lo conocí ya era un hombre grande, era colega mío, era ingeniero al igual que yo, y cuando lo conocí en Polonia hablamos mucho del tema y bueno, mi percepción es que nunca pudo terminar de hacer su duelo y ya cuando era anciano decía, bueno, estoy contento porque al fin me voy a poder encontrar con mi padre. O sea, se refería a encontrarse con su padre en otro mundo. Pero bueno, creo que nunca lo superó. Y bueno, y hay digamos, una diferencia entre cuando una persona muere, eh, tiene su entierro y los familiares hacen su duelo a que por años y años no se sabe realmente qué fue lo que pasó. Él me comentaba que cuando era chico y llegaba algún hombre a su casa, él gritaba papá, papá, en polaco tata, tata, porque tenía la esperanza de que ese hombre fuera su padre. O sea, por muchos años lo esperó. ¿Y cuándo y cómo se reconoció la responsabilidad soviética en el hecho? Recién en 1990, el 13 de abril, que justo fue para la Semana Santa, Mikhail Gorbachev entrega los documentos desclasificados soviéticos al presidente polaco Lech Walesa y bueno, y ahí asume la responsabilidad de Stalin sobre esta matanza.
Quería consultarte qué importancia tiene Katten en la memoria colectiva en Polonia. Es un símbolo muy fuerte y bueno, y es un símbolo que en los últimos años toma más relevancia porque hoy en día los rusos hacen cosas, es increíble, ¿no? Pasaron más de 80 años y estas mismas cosas, tal vez en menor escala, se están repitiendo. Así que hoy en día Katyn vuelve a tomar relevancia y es como un símbolo de resistencia. ¿Consideras que Katten es un tema sensible en la política europea? Y en caso de que sí lo consideres, ¿por qué? Y empieza a tomar cada vez más relevancia. Primero fue un tema sensible para las relaciones polaco-rusas, que antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, se llegó a, a una especie de, bueno, por parte de Polonia, de la reivindicación de todos estos oficiales. Los mismos, la mayoría fueron ascendidos post-mortem. Y del lado soviético, bueno, eh, las autoridades soviéticas decían, bueno, esto no es, digamos, no fue el pueblo ruso, sino fue Stalin y sus secuaces. O sea que hubo un cierto acercamiento. Esto, digamos, dejó de ser así después de la invasión rusa a Ucrania y es como un símbolo de algo que vuelve a ocurrir, porque este tipo de matanzas están volviendo a ocurrir. Así que sí, sí es un tema sensible en Europa y es un recordatorio de algo que pasó y que desgraciadamente está volviendo a ocurrir. ¿Y consideras que hay algún hecho del presente o del pasado reciente que pueda hacer las veces de paralelismo con esta masacre? Sí, sí, claro que sí. Eh, Está ocurriendo en la invasión rusa a Ucrania. Personas desaparecidas, soldados fusilados y sobre todo personas desaparecidas de las que no se tiene idea del paradero. Y esto, increíblemente, no solo es de los soldados ucranianos muertos por los rusos, sino lo mismo eh, sucede con soldados rusos muertos en el frente. Me consta de que muchas madres están pidiendo saber qué fue lo que pasó con sus hijos que fueron obligados a ir a la guerra y bueno, y no tienen respuesta. Así que me imagino que es una sensación parecida a la que tuvo el hijo de mi tío abuelo, el primer oficial polaco asesinado en Katyn. Y ya para ir cerrando y agradeciéndote estos minutos para conversar sobre la masacre de Katten, ¿qué lecciones deja este hecho en la memoria colectiva? Yo creo que es un hecho que no hay que olvidarlo, tener en cuenta que esto sucedió y, y bueno, que es importante que no vuelva a suceder como está sucediendo ahora. O sea, hoy en día tenemos muchos Katen, muchas masacres y bueno, y no hay responsables de esas masacres. Creo que eh, en el año 90 cuando se supo la verdad, eh, por fin los fantasmas de Katten pudieron descansar en paz. Bueno, Andrés, te agradezco el tiempo y será hasta un nuevo episodio acerca de la historia de Polonia. De mi parte, darte las gracias y bueno, como miembro del círculo también invitarte a un próximo encuentro y una nueva charla. Muchas gracias, fue un gusto haber participado.